5 minutos, el senador Luis Armando Melgar Bravo. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, mi amigo el doctor José Antonio Mit Curi Breña. Es un placer darle una vez más la bienvenida a esta su casa, a este gran recinto legislativo que es el Senado de la República. Durante la última década se han registrado condiciones económicas mundiales poco favorables. En particular, México ha enfrentado un entorno de bajo crecimiento, un entorno global de bajos precios petroleros, de alta volatilidad en los mercados financieros y políticas proteccionistas en el comercio internacional. En este contexto complejo e incierto y derivado de la crisis financiera global del 2008, los países han tenido que elevar sus niveles de deuda. Entre 2008 y 2016, las economías más avanzadas incrementaron su nivel de deuda como porcentaje a su Producto Interno Bruto en 28.4 puntos porcentuales, mientras que las economías emergentes lo incrementaron en casi 14 puntos. Esto provocó que países como Grecia, como España, como Irlanda, como Italia, tuvieran que recurrir a la deuda soberana, aumentando el costo de su financiamiento externo. En el 2013, México estableció una trayectoria multianual de consolidación fiscal acompañada de reformas estructurales, con el objetivo de fortalecer nuestra economía y de procurar el bienestar de las familias mexicanas, siempre manteniendo finanzas sanas. Las agencias calificadoras y los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, le dieron su reconocimiento por los cambios estructurales emprendidos y el adecuado manejo de las finanzas públicas al gobierno federal. Por ejemplo, recientemente el Fondo Monetario ratificó la disponibilidad de recursos de la línea de crédito flexible, la cual es otorgada a países con marcos de política e historiales económicos limpios y sólidos. Asimismo, las tres principales calificadoras de riesgo, como Moody's, Standard & Poor's y Fitch, incrementaron la calificación de deuda entre 2013 y 2014. A pesar de lo anterior, en el 2016, el país fue afectado por choques externos. Como consecuencia, estas mismas calificadoras cambiaron la perspectiva en la calificación de la deuda mexicana de estable a negativa. El gobierno mexicano reaccionó de manera efectiva y oportuna, y en el 2017 estas tres mismas calificadoras volvieron a cambiar la calificación del gobierno mexicano de negativa a estable. Los logros que hoy se le reconocen a México son logros que se alcanzaron a nivel internacional mediante una responsabilidad hacendaria en materia fiscal de manera particular y construido a lo largo de todas las décadas o de varias décadas que se ha reforzado durante esta administración de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, proponiendo acciones oportunas y acertadas a los retos provenientes del exterior. Dentro de estos logros destaca la implementación exitosa de la reforma hacendaria que permitió que los ingresos tributarios se ubicaran en un máximo histórico de casi 14% del Producto Interno Bruto en el 2016, para reducir así la dependencia en los ingresos petroleros, los cuales pasaron a representar del 37% del total de los ingresos del sector público en el 2013 a 16% en el 2016. El paquete económico para el ejercicio fiscal del 2018 deberá abonar a la responsabilidad fiscal, a la estabilidad macroeconómica alcanzada hasta ahora, así como garantizar la culminación exitosa de la trayectoria multianual de la consolidación fiscal. En vista de lo anterior, señor secretario, le pregunto, ¿continuará la reducción de la deuda pública para el 2018? Considerando que esto es fundamental para continuar en la consolidación de las finanzas y de la estabilidad económica de nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Melgar. Tiene el uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público.
Muchas gracias, senador Melgar, por la pregunta y por los planteamientos. En la dinámica de deuda de México en los años recientes se distinguen dos momentos. Un primer momento que dio lugar a un incremento de la deuda, sobre todo a partir del 2008, tenía que ver con la necesidad de implementar en México una política contracíclica prudente. Del 2008 en adelante, México y el mundo enfrentaron un colapso en la demanda externa con cargo a la crisis internacional. En esa época, las multilaterales sugerían a los diferentes países que agresivamente implementaran, cuando tuvieran espacio fiscal, una política de gasto apoyada en deuda. México lo hizo, pero lo hizo de manera prudente, lo hizo de manera cuidadosa. Lo hizo incluso resistiéndose a llamados que hicieran personalidades distinguidas a que incurriéramos incluso en un mayor endeudamiento para darle un estímulo contracíclico a la economía. Un segundo momento en el incremento de la deuda tuvo que ver con el acompañamiento necesario tanto para la entrada en vigor de la reforma hacendaria como para la entrada en vigor de las reformas estructurales. En uno y en otro caso se hizo un uso juicioso de un instrumento útil en la política pública, en la política fiscal, que es el uso responsable de la deuda para acompañar a la economía y darle fortaleza cuando otras fuentes de la demanda flaquean. En el 2013 se anunció y se comprometió una trayectoria de endeudamiento para el país. Se dijo que se acompañaría con este estímulo la entrada en vigor de estas reformas, pero se comprometió también a que al final de la administración la deuda o el déficit se ubicaría en 2.5 del PIB y que al final de la administración la deuda tendría una trayectoria descendiente como porcentaje del PIB. No fuimos los únicos países que hicimos compromisos de trayectorias de consolidación, pero somos de los pocos que los ha cumplido. Hoy México está por adelante de la curva en recuperar espacio fiscal y lo recupera con mayor velocidad que los países de las economías emergentes del G20 y que los países latinoamericanos. Si hoy tuviéramos que caracterizar nuestra situación de deuda, esta tendría varias características. La primera es que es una deuda que se ubica en una trayectoria descendente. La segunda es que es una deuda que tiene una estructura sólida, mayoritariamente interna, más del 77%, minoritariamente externa, mayoritariamente, prácticamente el 82% a tasa fija y a largo plazo, con un plazo promedio cercano a los 8 años y 0% de nuestra deuda indizada al tipo de cambio. Es una deuda, en tercer lugar, que compara bien cuando volteamos a ver al mundo. Compara bien en dos dimensiones: en términos de cuánto se ha incrementado del 2008 al 2017 y en términos de cuál es el nivel en el que se ubica. En los dos indicadores nuestra deuda se ve bien, se incrementó menos que el promedio en el mundo y se ubica en un nivel que la hace sostenible y que compara bien con economías avanzadas y emergentes y compara bien con el promedio de la OECD. Es también una deuda que se espera tenga una evolución adecuada en los siguientes años. Lo que se espera de los países emergentes es que su nivel de deuda como porcentaje del PIB en los siguientes 5 años se incremente casi 4%, que el promedio de deuda de los países latinoamericanos se incremente casi 2.4%, y lo que se espera en el caso de México de mantener la trayectoria que nos hemos trazado y los niveles con los que terminaremos la administración, tanto de déficit como de superávit primario, es que la deuda crezca 3.1% del PIB en los siguientes, más bien decrezca 3.1% del PIB en los siguientes 5 años. Y apuntaría un elemento último que le da a nuestra situación de deuda mayor sustentabilidad. En el 2012, si nosotros dividíamos nuestro saldo histórico de deuda entre nuestros ingresos tributarios, quedaba que la deuda equivalía a 4,5 veces nuestros ingresos tributarios. Hoy equivale a 3.6 veces, una mejora en este indicador que pudiera llevarnos a decir que hoy nuestra deuda es 20% más sostenible y por lo tanto más sana. Muchas gracias, senador Melgar. Muchas gracias, señor secretario.